Hace apenas 4 años, Enzo Fernández era el niño de oro del fútbol. Había sido elegido como el mejor jugador joven del mundial y era uno de los centrocampistas más prometedores del planeta. Tenía esa intensidad, ese carácter y ese punto de rebeldía que hoy en día muchos aficionados disfrutan ver sobre el terreno de juego. Sin embargo, la realidad actual es muy diferente. Ni siquiera una parte de la afición del Chelsea siente el mismo cariño por él, sobre todo por los constantes rumores y guiños hacia el Real Madrid. Lo curioso es que el conjunto blanco terminó descartando su fichaje. En Francia sigue siendo muy criticado por los cánticos considerados racistas en los que estuvo involucrado. En Inglaterra ha recibido abucheos y en redes sociales su comportamiento, tanto dentro como fuera del campo, genera polémica prácticamente cada semana. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los mayores éxitos del fútbol reciente, protagonista de uno de los traspasos más caros de los últimos años, haya terminado convirtiéndose en uno de los jugadores más controvertidos del momento? La sensación es que, vaya donde vaya, la polémica siempre termina encontrándolo y, sinceramente, hay una parte de mí que quiere caer bien con Enzo. Me encanta su forma de jugar. Cuando está inspirado transmite una personalidad enorme y una competitividad que muy pocos tienen. En muchos aspectos me recuerda a Luis Suárez, un futbolista brillante, pero con un carácter explosivo. Da la impresión de ser alguien impredecible, tanto dentro como fuera del campo. Y, curiosamente, muchos de los mejores jugadores de la historia han tenido ese punto de locura competitiva. Enzo es el típico futbolista al que adoras si defiende los colores de tu equipo, pero que resulta muy fácil de odiar cuando juega enfrente. Además, representa perfectamente ese perfil de futbolista sudamericano y especialmente argentino. Se formó en Argentina, creció en River Plate y juega con una mezcla de orgullo, intensidad y pasión que explica por qué ha llegado hasta donde está. Pero después del Mundial de 2026, con su expulsión en la final y varias de sus actitudes durante el torneo, especialmente las que generaron rechazo entre muchos aficionados ingleses, la imagen de Enzo quedó todavía más dañada. A eso se sumó que pasó semanas e incluso meses, dejando entrever su deseo de fichar por el Real Madrid para terminar viendo cómo el club blanco apostaba por otros objetivos, especialmente Rodri. Y siendo sinceros, si tuviera que elegir entre Rodri y Enzo Fernández, yo también me quedaría con Rodri. Ahora mismo, Enzo atraviesa una situación bastante incómoda, así que, seas del Chelsea o simplemente un aficionado al fútbol, cuéntame en los comentarios qué opinas sobre Enzo Fernández. ¿Te gusta como jugador o por el contrario, no soportas su actitud? Como en muchas historias, todo empieza desde el principio. Enzo Fernández nació y creció en Argentina, donde se formó en las categorías inferiores de River Plate. Para muchos, River es el club más grande del país, o al menos uno de los más importantes de toda Sudamérica. Además de ganar, siempre ha presumido de un estilo de juego ofensivo, intenso y vistoso. En el club existe la idea de que no basta con levantar títulos, también hay que hacerlo jugando un fútbol atractivo. Esa es una de las diferencias que históricamente han marcado con Boca Juniors, un equipo con una identidad mucho más combativa y desafiante, pero al final del día, ambos representan la élite del fútbol argentino, y de allí suelen salir futbolistas con una personalidad arrolladora. Fue precisamente en River Plate donde Enzo comenzó a hacerse un nombre, ganó la Copa Sudamericana, mostró un talento evidente y terminó dando el salto a Europa. No fichó por un gigante del continente desde el primer momento, sino por un club ideal para crecer con tranquilidad, competir en una liga de mayor nivel y seguir desarrollándose sin tanta presión. Ese equipo era el Benfica. En Portugal explotó definitivamente. Muy pronto demostró que era un centrocampista completísimo. Podía marcar goles, recuperar balones, presionar con intensidad y dirigir el juego desde el centro del campo. Tenía calidad para distribuir, recorrido para aparecer en ambas áreas y una agresividad que lo convertía en un futbolista muy difícil de superar. Poco a poco, dejó de ser una promesa para convertirse en una de las grandes revelaciones del fútbol europeo, un auténtico diamante oculto. Pero entonces llegó el Mundial de 2022 y todo cambió. Después de conquistar la Liga Portuguesa con el Benfica, fue convocado por la selección argentina. Aunque muchos conocían su potencial, pocos imaginaban el impacto que terminaría teniendo en el torneo. De hecho, ni siquiera era titular al comienzo. En el primer partido frente a Arabia Saudí, el sorprendente encuentro que Argentina perdió, Enzo empezó desde el banquillo. El centro del campo estaba formado por Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Sin embargo, el fútbol muchas veces depende de aprovechar una oportunidad en el momento justo, y eso fue exactamente lo que hizo. En el siguiente encuentro, contra México, Argentina estaba obligada a ganar para seguir con vida en el torneo. Una vez más, Enzo comenzó como suplente, mientras el mediocampo estaba formado por De Paul y Guido Rodríguez. Pero cuando ingresó al terreno de juego cambió el partido. Marcó un gol decisivo que aseguró la victoria argentina, y desde ese instante ya no volvió a mirar atrás. En el siguiente compromiso frente a Polonia, fue titular, dio una asistencia y terminó adueñándose del puesto de forma definitiva. Con apenas 21 años, asumió una responsabilidad enorme. Aportó liderazgo, intensidad, velocidad, despliegue físico y una personalidad que Argentina necesitaba en esa zona del campo. Además, su calidad con el balón y su capacidad para romper líneas con los pases hicieron que Lionel Scaloni confiara plenamente en él. Y aunque no fue titular en los 2 primeros partidos del Mundial, terminó levantando la Copa del Mundo. Como si eso fuera poco, también recibió el premio al mejor jugador joven del torneo. En cuestión de semanas, su vida cambió
cambió por completo. Los grandes clubes de Europa comenzaron a pelear por su fichaje, pero solo uno estaba dispuesto a desembolsar más de 100 millones de libras para llevárselo. Ese club era el Chelsea. Todo esto ocurrió poco después de la llegada de Todd Boehly como nuevo propietario del conjunto londinense, en un momento en el que el club estaba decidido a invertir cantidades enormes para construir un proyecto completamente nuevo. El Chelsea necesitaba un fichaje que enviara un mensaje al resto de Europa, y Enzo Fernández era exactamente eso. No solo era uno de los mayores talentos del continente, sino que además llegaba después de firmar un mundial absolutamente extraordinario. Para el Chelsea y para Blue Coat, su incorporación representaba mucho más que un simple refuerzo. En su opinión, acababan de asegurarse a uno de los mejores centrocampistas del mundo, y poco después redoblaron la apuesta, fichando también a Moisés Caicedo por otra cifra superior a los 100 millones de libras. En muy poco tiempo, el Chelsea había invertido más de 100 millones de libras en cada uno de sus dos mediocampistas. ¿Y cómo le ha ido realmente a Enzo en Stamford Bridge? Se puede decir que en líneas generales, bastante bien. Su primera etapa estuvo marcada por actuaciones sólidas, aunque sin destacar demasiado en el apartado de goles o asistencias. Sin embargo, con el paso del tiempo fue creciendo dentro del equipo. Se adaptó cada vez mejor a la Premier League y comenzó a asumir un papel de liderazgo que terminó siendo muy importante dentro del vestuario. También es cierto que el contexto favorecía esa situación. El proyecto del Chelsea se construyó alrededor de futbolistas muy jóvenes, con pocos jugadores experimentados que sirvieran de referencia. En un grupo así, alguien tenía que asumir responsabilidades, y Enzo fue uno de los que dio un paso al frente. Sus números también reflejan esa evolución. En una temporada disputó 40 partidos, marcó 7 goles y repartió 3 asistencias. En la siguiente campaña alcanzó los 46 encuentros, con 8 goles y 14 asistencias. Y la temporada más reciente ha sido sin duda la mejor de toda su carrera hasta ahora: 61 partidos, 16 goles y 10 asistencias. Definir exactamente cuál es su función dentro del equipo no siempre resulta sencillo. Evidentemente depende del entrenador. Ya sea con Enzo Maresca o con cualquier otro técnico, existen pequeños matices, aunque su misión principal apenas cambia. Normalmente es el futbolista encargado de marcar el ritmo del juego, baja unos metros para recibir junto a Moisés Caicedo, organiza la salida de balón y decide la velocidad con la que ataca el Chelsea. En muchas ocasiones es él quien inicia prácticamente todas las jugadas importantes del equipo. Gracias a sus cualidades, también tiene libertad para incorporarse al ataque cuando encuentra espacios. Mientras Caicedo suele quedarse más pendiente del equilibrio defensivo, Enzo puede avanzar hasta el área y convertirse en un hombre más en la fase ofensiva. Su mayor virtud sigue siendo su capacidad de pase. Tiene una visión extraordinaria, cambia el juego con facilidad y además es un centrocampista muy difícil de presionar. No pierde la calma cuando recibe rodeado de rivales y casi siempre encuentra la mejor salida para que el balón avance rápidamente hacia los jugadores más peligrosos del equipo. El problema es que el Chelsea actual no cuenta con tantos extremos capaces de marcar diferencias de forma constante. Y, siendo sinceros, hoy por hoy tampoco puedes esperar que Pedro Neto cargue con todo ese peso ofensivo él solo. Así que este es Enzo Fernández y, en líneas generales, así ha sido su rendimiento hasta ahora. Pero ahora toca hablar de por qué hay tanta gente a la que no le cae bien. Empecemos por el primer motivo, que para muchos probablemente sea el más importante. Y sí, tiene que ver con acusaciones de racismo. En ese sentido, su caso recuerda un poco al de Luis Suárez. Todo ocurrió después de la Copa América de 2024, un torneo que Argentina terminó ganando. Apenas 2 años después de conquistar el Mundial frente a Francia, Enzo Fernández decidió grabarse dentro del autobús de la selección mientras cantaba una canción que muchas personas consideraron racista y ofensiva hacia los franceses. Ese cántico reforzó todavía más la imagen que algunas personas tienen sobre el racismo en el fútbol argentino, y que fuera el propio Enzo quien grabara el vídeo y permitiera que terminara circulando por internet fue, como mínimo, una decisión tremendamente estúpida. La Federación Francesa de Fútbol terminó interviniendo. Incluso algunos de sus propios compañeros en el Chelsea reaccionaron públicamente, como Wesley Fofana, que publicó en redes sociales un mensaje denunciando lo ocurrido como racismo desinhibido. El Chelsea abrió una investigación, también hubo una investigación por parte de la FIFA, y Enzo Fernández terminó publicando una disculpa en la que aseguró estar profundamente arrepentido. A partir de ahí, el debate en internet fue bastante amplio. Muchas personas no creen que Enzo sea necesariamente una persona racista, pero sí consideran que participó en un cántico que podía interpretarse claramente como racista, y esa diferencia, aunque importante, no elimina la gravedad de lo ocurrido. También existen otros motivos por los que Enzo Fernández no es demasiado querido. Uno de ellos es bastante evidente, especialmente para los aficionados ingleses. En el último mundial marcó contra Inglaterra y terminó rompiéndonos el corazón, y eso, sinceramente, forma parte del fútbol. Su celebración y su actitud fueron las de un jugador al que no le importa demasiado lo que el resto del mundo piense sobre él, por su manera de celebrar, por su agresividad y por todo lo que transmite dentro del campo. Para los argentinos se convirtió en un auténtico héroe durante aquel partido, y dejando de lado lo que ocurrió en la final, muchas de las cosas que hizo y dijo durante el torneo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, resultaron extremadamente molestas para mucha gente. Algunos lo vieron como alguien arrogante, provocador y demasiado pendiente de llamar la atención, pero una vez más, si eres argentino, probablemente te encante esa personalidad, y siendo sincero, si
yo fuera inglés y un jugador de mi selección actuara de esa manera mientras nos lleva a ganar un mundial, seguramente también lo disfrutaría. El fútbol necesita personajes, futbolistas con carácter y jugadores que provoquen emociones. Al menos así lo veo yo. Sin embargo, también existe un límite. Hay una diferencia entre mostrar personalidad sobre el campo y exagerar tanto que terminas perjudicando a tu propio equipo. A veces, la energía que transmite Enzo no ayuda a sus compañeros, sino que parece generar todavía más tensión y frustración. La forma en la que se comporta durante algunos partidos puede parecer caprichosa, inmadura e incluso infantil. Algo parecido podría decirse de Alejandro Garnacho, otro futbolista que tampoco cae bien a todo el mundo, y probablemente el mayor ejemplo de todos sea Cristiano Ronaldo. Una de las principales razones por las que algunas personas no soportan a Cristiano es porque lo ven no solo como alguien con un ego enorme, sino también como un jugador capaz de comportarse de manera caprichosa e infantil. Cuando las cosas no salen como él quiere, da la sensación de que pierde la paciencia y reacciona de forma exagerada. Basta con recordar su segunda etapa en el Manchester United, durante la era de Erik ten Hag, cuando abandonó el terreno de juego antes de que terminara el partido. Incluso actualmente siguen produciéndose situaciones similares. Cristiano siempre ha tenido ese lado arrogante, impulsivo y difícil de controlar, y Enzo Fernández también muestra algunos de esos rasgos. Su lenguaje corporal siempre ha sido analizado con lupa. Tiene la costumbre de protestar constantemente a los árbitros, y en muchas ocasiones parece estar quejándose por absolutamente todo. En ese aspecto recuerda bastante a Bruno Fernández, y esa es precisamente una de las razones por las que mucha gente tampoco soporta al portugués. Discute, gesticula y parece frustrado continuamente. Y, por desgracia para los aficionados del Chelsea, durante los últimos 12 meses ha habido momentos en los que Enzo ha transmitido una enorme falta de interés cuando el equipo no está ganando. A veces parece directamente que ya no quiere estar allí. El problema se vuelve todavía más evidente cuando relacionas su actitud dentro del campo con sus declaraciones fuera de él. Algunos aficionados interpretan su comportamiento como pasión, otros, en cambio, lo consideran pura arrogancia, y eso es precisamente lo que está dividiendo a una parte importante de la afición del Chelsea. Después llega un parón de selecciones, y Enzo empieza a realizar comentarios relacionados con el Real Madrid. Dice que le encantaría vivir en Madrid, y siendo sinceros, es fácil entenderlo. Probablemente el clima de Madrid sea mucho mejor que el de Londres, pero cuando unes su comportamiento sobre el terreno de juego con esos constantes guiños al Real Madrid, no hace falta ser un genio para entender por qué la situación genera tanta polémica. No solo los aficionados se han sentido poco respetados, el propio club también ha comenzado a cuestionar su compromiso. Por eso, durante un periodo, Liam Rossenior decidió apartarlo de la convocatoria y el Chelsea tomó medidas disciplinarias contra Enzo Fernández. Que un club llegue a dudar públicamente del compromiso de uno de sus capitanes es algo bastante serio. Enzo forma parte del grupo de líderes del vestuario, por detrás de Reece James, y cada mercado de fichajes aparece una nueva noticia poniendo en duda su continuidad. La realidad es que existe el temor de que vuelva a repetirse la misma historia una y otra vez, aunque también hay que reconocer que Enzo volvió a realizar un buen mundial. Marcó un gol decisivo contra Egipto en las eliminatorias y volvió a aparecer en un momento clave frente a Inglaterra, anotando en las semifinales. En los partidos que disputó, su rendimiento fue bastante bueno, pero entonces llegó la final, y tanto Enzo Fernández como toda la selección argentina recibieron una auténtica lección por parte de España, especialmente de Rodri. Enzo ni siquiera pudo competir al mismo nivel que el centrocampista español. Durante gran parte del encuentro parecía que no estaba sobre el campo. Rodri dominó completamente el partido y dejó en evidencia la diferencia entre ambos. Argentina ofreció una actuación decepcionante, tanto por su fútbol como por su comportamiento, y todo terminó de la peor manera posible para Enzo. Ya tenía una tarjeta amarilla cuando decidió entrar de esa forma a una disputa. El rival salió literalmente volando por los aires. Lo mandó directamente a la luna mientras ya estaba amonestado. Sinceramente, hasta tiene mérito hacer una entrada así en esas circunstancias. Por desgracia, todo terminó de la peor manera posible. Pero ahora, ¿cuál es su situación en el Chelsea? Después de tantos guiños al Real Madrid, ¿acabará marchándose? La sensación es que podría hacerlo, especialmente después de completar una temporada muy buena. Sin embargo, Rodri está disponible, así que resulta evidente por qué el Real Madrid lo tendría como prioridad. Durante mucho tiempo aparecieron rumores relacionando a Enzo Fernández con el club blanco, y el propio jugador prácticamente coqueteó con ellos mediante sus declaraciones y entrevistas. La situación llegó a tal punto que el Real Madrid tuvo que publicar un comunicado asegurando que ni siquiera estaba interesado en ficharlo, y eso es vergonzoso desde cualquier punto de vista. Ante las informaciones sobre un supuesto interés del Real Madrid en el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado ninguna gestión, ni directa ni indirecta, para contratar al citado futbolista, y que tampoco tiene intención de llevar a cabo dicha operación. Vaya, es como si llevaras 3 años intentando conquistar a una chica y ella terminara rechazándote públicamente delante de todo el mundo. Así que ahora nos encontramos en una situación bastante complicada. Por un lado, el Chelsea podría pensar que ha llegado el momento de venderlo. Su comportamiento ha dividido a una parte importante de la afición. Ya ha dado varias señales de que le gustaría marcharse, y en ocasiones parece considerar que actualmente
está por encima del nivel del club. Por lo tanto, tendría sentido que el Chelsea intentara sacar dinero por él. El problema es que el principal equipo al que quería marcharse no está interesado. Así que la gran pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a pagar la cantidad que el Chelsea exigiría por Enzo Fernández? Y no es una pregunta fácil de responder. ¿Podría algún otro equipo de la Premier League quererlo? Tal vez el Manchester City podría verlo como un posible sustituto de Rodri, aunque en realidad el club que probablemente mejor encajaría con él sería el Atlético de Madrid. Con Diego Simeone como entrenador, todo tendría mucho sentido. Por su personalidad, su agresividad y su manera de entender el fútbol, Enzo parece un jugador hecho para el Atlético. La gran duda es si estarían dispuestos a invertir semejante cantidad de dinero. El Chelsea probablemente pediría más de 100 millones, quizá incluso una cifra superior a la que pagó originalmente por él, sobre todo después de otro buen mundial y de una gran temporada en la Premier League. ¿Habrá algún club dispuesto a pagar lo que piden? El Manchester City tiene el dinero, pero ¿consideraría que realmente merece la pena realizar una inversión así? Más allá del City, cuesta imaginar a otros grandes clubes haciendo ese esfuerzo. No parece demasiado probable que equipos como el Bayern de Múnich, el Liverpool o el Arsenal estén dispuestos a desembolsar esa cantidad. Sinceramente, el Manchester City parece la única opción verdaderamente realista. Enzo Fernández no genera rechazo porque sea un mal futbolista. Lo que ocurre es que cada uno de sus éxitos parece venir acompañado de una nueva polémica o de una actuación decepcionante. Después de cada gran partido llega otro encuentro que vuelve a generar dudas sobre él. Pero ¿sabéis qué? El fútbol necesita jugadores como Enzo Fernández. Puedes amarlo o puedes odiarlo, pero siempre da motivos para hablar. Es un futbolista interesante, con una personalidad que no deja indiferente a nadie. Así que ahora la pregunta es, ¿qué le espera en el futuro a Enzo Fernández? ¿Os lo imagináis todavía jugando en el Chelsea esta temporada? Y si sois aficionados del Chelsea, dejad vuestra opinión en los comentarios. ¿Todavía queréis que continúe en el equipo o creéis que él mismo se ha buscado esta situación y ahora debe asumir las consecuencias? Os leo en los comentarios. Dejad vuestro like y suscribíos si sois nuevos en el canal. Nos vemos muy pronto en otro video. Cuidaos mucho. Hasta la próxima.